comenzó como un detalle casi invisible, un retraso mínimo en el brillo de las luces de la galería, un silencio extraño entre cuadros que siempre habían parecido hablar demasiado alto. Marina lo percibió antes que todos, como quien reconoce un error microscópico en una obra maestra. Algo en aquella mañana tenía el sabor sutil de que una vida estaba a punto de quebrarse, aunque nadie allí supiera señalar exactamente dónde. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias se derrumban en silencio, justo delante de nuestros ojos, mientras seguimos admirando superficies bonitas? ¿Y hasta dónde debería llegar alguien para salvar a otra persona sin arrebatarle su propio mérito? La verdad es que casi nunca vemos la desesperación escondida detrás de la postura profesional, y ayudar, cuando se hace en la oscuridad, puede ser tanto un gesto de amor como el inicio de un conflicto imposible de controlar. Marina había aprendido pronto a leer las ausencias. Inversora millonaria, nombre respetado en los circuitos de arte contemporáneo, coleccionista obsesiva de obras que casi nadie comprendía a primera vista, creía que el valor real de las cosas rara vez estaba donde todos miraban. Su oficina se encontraba en el último piso de la galería principal, con paredes de concreto a la vista, ventanales amplios y una vista que parecía prometer dominio absoluto sobre la ciudad. Aún así, aquella mañana su mirada no estaba en el paisaje, sino en el reflejo del vidrio, donde su propio rostro delataba algo que prefería no nombrar. Fue allí donde notó a Daniel. Ajustaba una cámara prestada con un cuidado excesivo, como si cada movimiento necesitara justificar su presencia en ese espacio. Demasiado joven para cargar con tanta fatiga sobre los hombros, demasiado discreto para llamar la atención, Daniel trabajaba como fotógrafo interno de la galería desde hacía poco más de un año. Su talento era evidente, pero invisible, oculto tras contratos temporales, elogios no formalizados y promesas vagas de, quizás el próximo trimestre. Marina no lo observaba por casualidad. Hacía semanas que pequeñas señales se acumulaban como polvo fino, retrasos puntuales, ojeras profundas, la forma en que evitaba las áreas comunes durante la hora del almuerzo. Aquella mañana, sin embargo, algo rompió el patrón. Una llamada breve, escuchada por azar mientras ella cruzaba el pasillo, volvió el aire más pesado. Daniel colgó, apoyó la frente contra la pared durante unos segundos y respiró hondo, como quien intenta impedir que el mundo se derrumbe allí mismo, entre marcos y esculturas. Ella no preguntó nada. Marina nunca preguntaba de forma directa cuando sabía que la verdad debía conquistarse, no arrancarse. Horas después, una información llegó hasta ella por vías indirectas, como casi todo lo que realmente importaba en su vida. El alquiler de Daniel llevaba 2 meses de atraso. El propietario amenazaba con el desalojo. Peor aún, corrían rumores de que la galería consideraba sustituir al fotógrafo por alguien más experimentado, alguien que pudiera valorizar mejor las exposiciones internacionales que estaban por venir. Para Marina, el problema nunca fue el dinero. El problema era lo que el dinero revelaba sobre las personas cuando faltaba. Y, en ese instante, algo antiguo se agitó dentro de ella, una incomodidad que no provenía de Daniel, sino de sí misma. Recordó otra galería, muchos años atrás, en otro país. Recordó el sonido seco de una puerta cerrándose, un bolso vacío y un talento ignorado por no tener un apellido influyente ni padrinos adecuados. Recordó haberse prometido que nunca más observaría a alguien hundirse por falta de oportunidad disfrazada de meritocracia. Pero Marina también conocía el peligro de interferir demasiado. Ya lo había hecho antes. Ya había cambiado destinos sin pedir permiso. Y había pagado un precio alto por ello. Fue entonces cuando decidió actuar, no como salvadora, sino como arquitecta de coincidencias. Nada que pudiera rastrearse directamente hasta ella. Ningún favor explícito. Ninguna conversación reveladora. Solo ajustes sutiles en el tablero. Primero, sugirió de manera casual a un curador extranjero que observara el portafolio fotográfico de la galería, destacando una mirada joven y prometedora. Luego, recolocó discretamente algunas imágenes de Daniel en una exposición colectiva, situándolas donde la luz natural incidía con mayor generosidad. Después, mencionó su nombre, casi por descuido, en una reunión estratégica, como quien planta una semilla sin parecer interesada en la cosecha.
Los efectos no fueron inmediatos, pero comenzaron. Un elogio aquí. Una invitación para un proyecto paralelo allí. Un cliente interesado en adquirir impresiones autorales, algo que nunca había ocurrido antes. Daniel reaccionaba con una sorpresa contenida, sin comprender del todo el motivo de aquel cambio repentino de suerte. Aún así, había algo en su mirada que inquietaba a Marina, una creciente inquietud, como si sintiera que el suelo estaba firme en exceso para ser verdadero. Y entonces, comenzó a investigar. Marina lo percibió cuando Daniel pasó más tiempo del necesario conversando con antiguos colegas, haciendo preguntas que no parecían inocentes. Quería entender por qué, de repente, su trabajo estaba siendo visto. ¿Por qué personas importantes conocían su nombre? Porque las oportunidades surgían ahora, y no antes. Esa búsqueda por el origen de su propio éxito despertó en Marina un miedo que conocía bien. No el miedo a ser descubierta, sino el miedo a revivir algo que siempre había intentado enterrar, la línea tenue entre proteger a alguien y controlar su destino. Las noches se hicieron más largas. Sola en su apartamento, lleno de obras silenciosas, Marina caminaba entre lienzos que representaban rupturas, pérdidas y reconstrucciones. Cada cuadro parecía observarla, como si le exigiera coherencia. Se preguntaba si estaba ayudando a Daniel a levantarse o si solo lo estaba moldeando según su propia narrativa de redención. En uno de esos momentos, encontró una fotografía antigua guardada dentro de un libro raro. Una imagen en blanco y negro, desenfocada, tomada por ella misma cuando aún era una joven intentando demostrar su valor. El fotógrafo que la había ayudado en aquella época también había creado coincidencias para ella. Y cuando la verdad salió a la luz, el vínculo se rompió de forma irreversible. La pregunta que Marina evitaba ahora se volvía imposible de ignorar: si Daniel lo descubría, ¿se sentiría agradecido o engañado? En la galería, el ambiente cambiaba. El nombre de Daniel circulaba con más respeto. La amenaza de despido parecía haberse evaporado. El alquiler, según todo indicaba, había sido renegociado gracias a un adelanto inesperado de un trabajo externo. Aún así, Marina sentía que apenas estaba al comienzo de algo mayor. Algo que le exigiría no solo dinero o influencia, sino valentía emocional. Porque proteger a alguien, lo sabía, nunca es un acto neutro. Siempre es un espejo. Y cuanto más Marina intentaba salvar a Daniel de una caída humillante, más se acercaba al abismo que había moldeado a la mujer en la que se había convertido. Y esta vez, huir del enfrentamiento con su propio pasado no sería una opción. Marina comenzó a percibir la investigación de Daniel incluso antes de tener pruebas concretas. Había un cambio sutil en su postura, un tipo distinto de atención cuando entraba en una sala o cuando alguien elogiaba su trabajo. Ya no era solo sorpresa, era vigilancia. Escuchaba demasiado, observaba demasiado, como si estuviera armando un rompecabezas invisible mientras todos creían que simplemente disfrutaba del reconocimiento tardío. Aquella semana, la galería hervía. Se acercaba una exposición internacional, trayendo coleccionistas extranjeros, críticos influyentes e inversores que Marina conocía por su nombre, por su reputación y por los secretos no dichos. Cada detalle importaba. La iluminación, los textos curatoriales, la disposición de las obras. Y, más que nunca, la fotografía que registraría todo aquello. Daniel estaba en el centro de todo sin darse cuenta de lo frágil que era su posición. Recibía instrucciones directas de la curaduría, algo que nunca había sucedido antes. Sus correos electrónicos eran respondidos con rapidez. Personas que antes pasaban a su lado sin saludarlo ahora se detenían para comentar encuadres, elecciones de lente, atmósferas. Por fuera, parecía un ascenso. Por dentro, Daniel sentía una presión incómoda, como si estuviera ocupando un lugar que no había conquistado por completo. Comenzó por lo obvio. Revisó contratos, habló discretamente con el área financiera, intentó entender de dónde provenían las invitaciones paralelas que habían surgido casi de forma simultánea. Nada parecía irregular. Ninguna firma sospechosa. Ninguna transferencia directa.
solo puertas que se abrían en secuencia, como fichas de dominó bien colocadas. Eso lo inquietaba más que un obstáculo explícito. Marina, por su parte, intentaba mantener la distancia emocional que siempre le había garantizado el control. Pero era imposible no observar cada paso de Daniel con atención redoblada. Reconocía aquella mirada investigadora. Ya la había tenido. Sabía lo que venía después: desconfianza, frustración, necesidad de verdad. Y la verdad, cuando aparecía, nunca llegaba limpia. Una tarde, Marina decidió asistir en silencio a la sesión de edición de las fotos de la exposición. Se sentó al fondo de la sala, sin interrumpir, mientras Daniel explicaba elecciones técnicas a dos curadores extranjeros. Hablaba con seguridad, pero había una tensión contenida en sus hombros. Cuando terminó, uno de los curadores elogió su mirada sensible para la arquitectura del espacio, mencionando que alguien, muy bien posicionado, había recomendado su trabajo. Daniel se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Marina lo percibió. Nadie más. Él sonrió, agradeció, pero aquel comentario cayó como una piedra. Alguien bien posicionado. No dijeron quién. No hacía falta. Aquella noche, Daniel no regresó a casa de inmediato. Caminó por la ciudad, pasando por calles que solía evitar por recordarle demasiado su reciente inestabilidad financiera. Pensó en el alquiler, en la amenaza de desalojo que ahora parecía lejana, pero aún viva en su memoria. Pensó en la humillación que casi había enfrentado al ser cobrado públicamente por el propietario, un hombre que se empeñaba en recordarle que el talento no pagaba cuentas. Pensó también en cuanto siempre había creído que el éxito necesitaba doler para ser legítimo. Mientras tanto, Marina enfrentaba sus propios fantasmas. La fotografía antigua que había encontrado días antes permanecía sobre la mesa de su despacho privado. Evitaba mirarla directamente, pero sentía su presencia. Aquella imagen no era solo un registro del pasado, era un recordatorio de una versión de sí misma que había dependido de alguien que también había creado caminos invisibles a su favor. Recordaba el impacto de descubrir, años después, que exposiciones descubiertas habían sido cuidadosamente articuladas. El reconocimiento que parecía puro adquirió otro peso. No era mentira, pero tampoco era espontáneo. Y la ruptura que siguió fue tan violenta como silenciosa. El hombre que la había ayudado nunca explicó sus motivaciones. Ella nunca preguntó. Ambos siguieron caminos distintos, cargando una gratitud contaminada por resentimiento. Marina siempre juró que nunca volvería a colocar a alguien en esa posición. Y aún así, allí estaba. Al día siguiente, Daniel pidió una reunión con el director de la galería. Una solicitud simple, directa, casi demasiado formal para alguien que comenzaba a ser valorado. Marina se enteró antes de que ocurriera. Alguien siempre comentaba. Siempre había una mirada, un susurro, un movimiento que llegaba hasta ella. No intervino. Esta vez, decidió observar hasta dónde llegaría. La reunión fue breve. El director reafirmó la confianza en el trabajo de Daniel, mencionó planes futuros, habló de crecimiento interno. Ninguna respuesta concreta sobre el motivo de la súbita valorización. Ningún nombre citado. Daniel salió con la sensación de haber escuchado palabras cuidadosamente elegidas para no revelar nada. Eso solo reforzó su convicción de que algo estaba siendo ocultado. En los días siguientes, comenzó a cruzar referencias. Habló con un impresor, luego con un asistente de curaduría, después con una productora externa. En conversaciones separadas, todos mencionaron a Marina de alguna forma. No como responsable directa, sino como presencia. Como alguien que observaba, sugería, influía. Marina comenzó a percibir que el cerco se cerraba. Empezó a evitar encuentros casuales, a limitar interacciones visibles. Pero cuanto más intentaba esconderse, más evidente se volvía su sombra. Era imposible borrar las marcas de una intervención bien ejecutada cuando alguien decide buscar las costuras. En una tarde lluviosa, Daniel encontró el valor para algo que había venido postergando.
Subió al último piso de la galería, sin aviso. La secretaria informó a Marina, quien pidió que lo dejaran pasar. El silencio entre ellos fue denso. Daniel permaneció de pie durante unos segundos, observando el espacio, los cuadros, la vista. Aquella sala no era solo una oficina, era un símbolo de poder construido con precisión. Solo quiero entender, dijo finalmente. Marina no respondió de inmediato. Cerró el portátil, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo. Había 1000 maneras de conducir aquella conversación, y casi todas terminarían en pérdida. ¿Entender qué? Preguntó, con la voz controlada. Porque ahora, respondió Daniel. Porque mi trabajo empezó a importar de repente. Marina sostuvo su mirada. Él no acusaba. No suplicaba. Solo buscaba algo que siempre le había parecido esencial, coherencia. Podría mentir. Podría minimizar. Podría convertirlo todo en coincidencias. Pero comprendió que cualquier versión incompleta solo prolongaría lo inevitable. Eres talentoso, dijo ella. Siempre lo has sido. Daniel asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Eso lo sé, respondió. Lo que no sé es quién decidió verlo ahora. El silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Marina sintió como el pasado se acercaba, no como un recuerdo distante, sino como una presencia física. La misma tensión, el mismo riesgo. Pensó en todo lo que había hecho para evitar que Daniel fuera humillado, desalojado, descartado. Pensó en su orgullo, en la necesidad de creer que todo había sido conquistado por sí mismo. Pensó también en ella, en la mujer que había aprendido a controlar el mundo a su alrededor para no volver a ser controlada. A veces, dijo con cuidado, las personas correctas necesitan estar en el lugar correcto para que algo sea visto. Daniel frunció el ceño. Aquella respuesta no lo satisfacía. Al contrario. No quiero favores, afirmó. No quiero deberle nada a nadie sin saberlo. Marina sintió un nudo que no venía del miedo a quedar al descubierto, sino de la conciencia de que quizá había subestimado su fortaleza. Proteger a alguien que no pidió protección siempre conlleva ese riesgo. Se levantó, caminó hasta la ventana y observó la ciudad durante unos segundos. Esa vista siempre le había dado una sensación de control. En ese momento, parecía exponer solo su vulnerabilidad. No toda ayuda crea una deuda, dijo finalmente. A veces solo evita una injusticia. Daniel permaneció en silencio. Sus ojos recorrieron la sala, los objetos, los cuadros. Percibió algo en ese instante, Marina no estaba cómoda. No estaba en el papel de benefactora satisfecha. Había en ella una tensión genuina, casi dolor. Ya estuviste en mi lugar, dijo él, más como constatación que como pregunta. Marina se giró lentamente. Esa frase atravesó defensas que creía sólidas. Sí, respondió. Y alguien hizo por mí algo parecido. Daniel respiró hondo. La conversación aún no tenía respuestas completas, pero ahora había una fisura. Un reconocimiento mutuo de fragilidad. Salió del despacho sin acusar, sin agradecer, sin confrontar directamente. Pero Marina lo sabía, a partir de ese momento, nada volvería a ser invisible. La línea entre protección y control había sido tocada. Y, una vez tocada, nunca permanece intacta. En la galería, la exposición se acercaba. El nombre de Daniel ganaba espacio en los materiales de difusión. El nombre de Marina permanecía donde siempre había estado, discreto, poderoso, silencioso. Ambos seguían direcciones que parecían paralelas, pero cada paso los acercaba a un punto donde decisiones antiguas exigirían respuestas que ninguno estaba seguro de querer oír. La exposición se inauguró en una noche templada, de esas en que la ciudad parece suspendida entre la prisa y la contemplación. La galería estaba llena incluso antes del horario oficial, un flujo constante de voces bajas, pasos calculados y miradas entrenadas para parecer naturales frente a lo que juzgaban.
Marina recorría el espacio con la precisión de quien conocía cada centímetro de aquel lugar, pero por primera vez en años sentía que caminaba sobre terreno inestable. Daniel estaba allí, cámara en mano, ya no como alguien invisible, sino como parte esencial del evento. Su nombre figuraba en los créditos impresos, en los comunicados de prensa, en las invitaciones digitales que circulaban entre coleccionistas. Saludaba a personas que antes no habrían sabido pronunciarlo, manteniendo una postura firme, aunque sus pensamientos estuvieran lejos de la celebración. Desde la conversación en el despacho, algo se había desplazado entre ellos. No era hostilidad ni confianza plena. Era un espacio nuevo, incómodo, donde ninguna de las versiones anteriores se sostenía por completo. Marina había evitado nuevos acercamientos. Daniel había evitado preguntas directas. Ambos sabían que esa suspensión tenía un plazo corto. Durante el discurso de apertura, Marina observó a Daniel a distancia. Escuchaba atento, pero su mirada no seguía al curador. Recorría el ambiente, los cuadros, las personas. Buscaba señales. Marina reconoció ese gesto como una petición silenciosa de honestidad, aunque no formulada en palabras. Cuando el evento alcanzó su punto álgido, con fotógrafos externos registrando al público y críticos intercambiando impresiones rápidas, Daniel fue abordado por una mujer que Marina conocía bien. Una galerista extranjera, famosa por su franqueza cortante y por su habilidad para percibir tensiones invisibles. La conversación entre ellos fue breve, pero suficiente para que Daniel se apartara con el rostro serio. Poco después, se dirigió al pasillo lateral, un espacio menos iluminado, usado normalmente para circulación técnica. Marina notó su salida y, tras unos minutos, siguió el mismo camino. No fue un impulso. Fue una decisión. Se encontraron cerca de la puerta de acceso al depósito. El sonido distante de la galería parecía amortiguado allí, como si el mundo hubiera bajado el volumen para permitir aquella conversación. Dijo que sueles observar talentos antes de que sean vistos, dijo Daniel, sin rodeos. Dijo que eso no es coincidencia. Marina se apoyó en la pared, cruzando los brazos con calma. Ya no había espacio para metáforas. ¿Qué cambia eso para ti?, preguntó. Daniel tardó en responder. Sus ojos se fijaron en el suelo durante unos segundos. Cambia la forma en que me veo, dijo. ¿Y cómo veo lo que me está pasando? Marina asintió lentamente. Esa respuesta no la sorprendía. Cuando empecé, continuó él, aceptaba cualquier cosa. Trabajos mal pagados, plazos imposibles, silencio. Porque creía que, si era lo bastante bueno, alguien lo notaría. Ahora lo notan. Y no sé si eso es solo mérito mío. Marina sintió un nudo en el pecho que no venía de una culpa simple, sino del reconocimiento. Esa duda era antigua, íntima, conocida. El mérito no es un objeto aislado, dijo. Nunca lo fue. Daniel alzó la mirada. Entonces lo admites. Ella sostuvo el silencio unos segundos, no como estrategia, sino como respeto al peso del momento. Intervine, dijo al fin. No para crear algo que no existía. Solo para impedir que fueras ignorado por razones que no tenían que ver con tu trabajo. Daniel respiró hondo. No había sorpresa en su rostro, solo confirmación. Decidiste por mí, dijo. Decidiste cuando yo aún no tenía elección. Marina no se defendió. Esa frase era cierta. Decidí porque vi algo que reconocí, respondió. Vi a alguien a punto de ser aplastado por un sistema que se alimenta del silencio y espera que la gente lo acepte como prueba de valor. ¿Y pensaste que yo no aguantaría?, preguntó Daniel, con la voz baja pero firme. Pensé que no deberías tener que demostrarlo de esa manera. El silencio entre ellos se alargó. Ya no había espectadores ni máscaras sociales. Solo dos personas intentando comprender los límites entre el cuidado y la invasión. Cuando alguien hizo eso por ti, dijo Daniel, ¿cómo terminó?
Marina cerró los ojos por un instante. Ese recuerdo nunca se había acomodado. Terminó con distancia, respondió. Porque tardé en entender que la ayuda no es neutral. Y porque quien ayuda también carga sus propias necesidades. Daniel asimiló aquello con atención. También necesitaba salvarte, dijo, más como constatación que como juicio. Marina abrió los ojos. Por primera vez esa noche, permitió que algo en su rostro se quebrara. Sí, dijo. Y aún lo necesito. Regresaron a la galería sin resolverlo todo. No había una resolución posible en ese momento. El evento continuó, las ventas ocurrieron, los elogios circularon. A Daniel lo invitaron a un proyecto fuera de la galería, algo independiente, con contrato claro y remuneración justa. Marina se enteró por terceros. No intervino. No comentó. En los días siguientes, Daniel mantuvo distancia. Cumplía con sus funciones, pero evitaba encuentros prolongados. Marina respetó eso. Había aprendido, demasiado tarde en otras ocasiones, que la cercanía forzada solo amplía las rupturas. Una semana después, Daniel renunció. La noticia llegó a Marina en una mañana silenciosa. Sin acusaciones, sin largas explicaciones. Solo un comunicado formal y un breve agradecimiento por la oportunidad. Leyó el correo más de una vez. No sintió sorpresa, sino algo parecido a una pérdida. Aún así, no intentó impedirlo. Sabía que cualquier intento de retención arrastraría el mismo problema inicial, decidir sin consentimiento. Daniel dejó la galería sin despedidas dramáticas. Algunos colegas se extrañaron, otros se entendieron. Siguió hacia un estudio pequeño, compartido con otros fotógrafos. Empezaron a surgir trabajos por recomendación directa de clientes que habían conocido su mirada, no por articulaciones invisibles. Pasaron meses. Marina seguía su trayectoria a distancia. No por control, sino por un hábito difícil de abandonar. Vio anunciada una exposición individual en un espacio más pequeño e independiente. Vio críticas honestas, algunas elogiosas, otras duras. Vio un crecimiento irregular, pero real. Una noche cualquiera, Marina fue a la exposición sin avisar. Recorrió el espacio con un anonimato deliberado. Las fotos eran distintas de las que él hacía en la galería. Menos pulidas, más crudas. Había allí algo que no podía producirse bajo protección constante. Permaneció hasta el final y se fue sin ser vista. Días después, Daniel recibió un mensaje breve. Vi tu trabajo. Estás siguiendo un camino honesto. No me debes nada. Lo leyó varias veces antes de responder. Aprendí que la ayuda no borra el esfuerzo, pero cambia su peso. Gracias por haberte detenido cuando lo percibiste. No hubo más intercambios. Marina volvió a su rutina, pero algo en ella se había desplazado. Por primera vez en mucho tiempo, revisó decisiones antiguas sin intentar reescribirlas. Empezó a invertir de otra manera, creando estructuras claras, procesos visibles, oportunidades declaradas. Menos coincidencias. Más transparencia. No porque se hubiera vuelto altruista, sino porque comprendía mejor los riesgos de amar a través del control. Daniel siguió construyendo su trayectoria con errores, aciertos y rechazos. Cada logro venía con un esfuerzo reconocible. Cada caída, con un aprendizaje propio. No volvieron a encontrarse. Pero, en espacios distintos, ambos llevaban la misma comprensión silenciosa. Proteger a alguien puede ser un gesto profundo, pero solo es verdadero cuando no le roba la posibilidad de elegir. Si esta historia te tocó en algún punto, en las decisiones silenciosas, en los riesgos de proteger a alguien o en el valor de seguir el propio camino, suscríbete a Elegancia sin Edad, porque aquí cada relato sigue viviendo dentro de quienes eligen mirar más allá de la superficie.